ucranianos de Reddit, cómo se enteraron de que la guerra había comenzado. ¿Cuáles fueron tus primeros pensamientos? Me desperté con los destructores volando a baja altura a la 1 o 3 de la mañana, no recuerdo, luego me volví a dormir, para despertarme con las sirenas y el aeropuerto en llamas a las 7 a.m. El 24 de febrero fue bastante aterrador e intenso para todos los ucranianos. Había muchas filas en gasolineras, supermercados, etc. Bueno, sí. No puedo creer que hayan pasado 2 meses desde que comenzó la invasión. Bueno, la amiga de mi novia la llamó a las 7 a.m. y le dijo despierta, comenzó la guerra y también comenzamos a escuchar alarmas por la ciudad. Una sensación bastante nerviosa. Uno de mis mejores amigos es ucraniano y su familia en Ucrania tuvo un corte de energía. Su mamá miró hacia afuera y las líneas eléctricas estaban colapsadas debido a una explosión causada por militares cerca. Mi hermano me llamó a las 6:10 a.m. y me dijo que la guerra había comenzado y que debía irme de allí lo antes posible. Todavía estoy jodidamente estupefacto por la idea de despertarme con tu país en guerra y ser bombardeado. Me da miedo que pase esto y nadie parece poder hacer nada. Mi amiga me llamó a las 5 de la mañana y me dijo cariño, la guerra ha comenzado. Estaba aterrorizada, comencé a empacar mis cosas, llamé a mi mamá, revisé mis mensajes. Nadie dormía en ese momento, mis amigos escucharon explosiones. Yo estaba en Kiev. Cariño, la guerra ha comenzado es una frase tan cruda. Las explosiones a las 4 a.m. ya tenían las maletas empacadas para ir a Polonia, así que tuve que desempacar y empacar lo esencial en un solo equipaje para mi prometida y yo. Llamé a un amigo que tenía auto y comenzamos a ir al oeste. Estábamos en Kharkiv y la lucha fue muy reñida. Tengo mucha curiosidad, hubo preparativos oficiales para la guerra antes de que se declarara. Recuerdo ver a los rusos prepararse y ver la negativa de las autoridades ucranianas a movilizar completamente el país. Mamá entró corriendo a mi habitación a las 5 de la mañana gritando. Me desperté, el cielo estaba rojo, todavía no recuerdo si era el amanecer o no, y escuché misiles o probablemente aviones de combate. Afortunadamente, nada golpeó nuestra área. ¿Qué parte de Ucrania era esa? La parte central. Entonces, básicamente, los misiles lanzados desde el sur, Crimea y el mar, en dirección a Kiev, generalmente pasan por nuestra área y, a veces, los escuchamos. Sin embargo, fue masivo el primer día, probablemente porque los rusos también apuntaron a una base militar a 80 kilómetros de nosotros. Los días siguientes fueron más tranquilos. Me desperté, bueno, no pude dormir esa noche, así que supongo que me levanté a las 6 a.m. y me estaba preparando para ir a trabajar. Y en el chat del grupo de trabajo escribieron sobre el bombardeo. Y adjunto el mapa con las ciudades que fueron bombardeadas esa noche. Me sorprendió, pero no es que no esperáramos algo malo. Tenía mi equipaje preparado, estaba asustada y simplemente decidí que tenía que irme de inmediato. Y así lo hice. Explosiones lejanas en una madrugada. Primero esperaba que fueran fuegos artificiales, pero luego, cuando me desperté por completo, la comprensión llegó muy rápido. Soy de Ucrania pero vivo en otro país durante años ya. Me desperté, jugué un juego móvil por un rato, luego revisé la red social donde mi amigo me escribió la guerra ha comenzado. No dormí 2 días después de esto, revisando todas las fuentes de noticias y en paralelo organizando que mi mamá pudiera venir a mí. A veces me gustaría revisar la red social más tarde, para tener varios minutos u horas de no saber. Sí, es sorprendente cómo tu vida puede dividirse en el periodo de antes y luego en una línea nítida para todo lo que sucedió después. Tiene sentido que anheles unos cuantos momentos más de feliz ignorancia. Me desperté por la explosión, aunque no me di cuenta en ese momento. Fui al baño, volví a los mensajes de mi hermana y mi mamá me llamó para decirme la guerra comenzó. Mis primeros pensamientos fueron básicamente ¿es esto una especie de broma? Y algo parecido a la negación durante los siguientes 2 a 3 días. ¿Cómo fue estar en completa negación? Fue una negación de esto en serio no está sucediendo, solo voy a ignorar la guerra de la que todos hablan o un, ¿esto realmente está sucediendo? No puede ser. ¿Tipo de negación? Hola, soy de Zaporizhia. Es posible que conozca mi región por una estación de energía atómica que se encuentra en Energodar. Tuve una corazonada cada vez más intensa como un mes antes de que comenzara la guerra. Estaba nervioso como el infierno. El 13 de febrero le dije a mi esposa que se joda, haremos una fiesta de despedida y por si acaso nos mudaremos a Polonia, más cerca de mi mamá. Si no pasa nada, bueno, lo llamaremos turismo.
Así que empacamos todas nuestras pertenencias, documentos, todo lo importante en una maleta. Compré boletos para Kiev, donde vivimos durante 2 años. Nos reunimos con nuestros amigos, compartimos nuestras preocupaciones, nos despedimos y el 15 de febrero estábamos en Polonia. Cuando me desperté el día 24 y leí las noticias sentí una especie de miedo que nunca antes había sentido. Estaba literalmente temblando de incredulidad. Asumí que Rusia podría aparecer en el sureste de Ucrania, tratar de capturar las ciudades, etc. Pero lo que vi en cambio fueron videos de todo mi país siendo bombardeado. Maldita sea. Kiev, la capital, fue bombardeada. El lugar más seguro de Ucrania que pude imaginar. Desperté a mi esposa, le pedí que no entrara en pánico y le dije que comenzó. No recuerdo muy bien el próximo mes. Era sobre todo la culpa por estar a salvo, el miedo a la guerra nuclear, el odio interminable contra los jodidos ruskiev. Lo que me asusta es que ya no siento mucho, ni miedo ni ira. Apatía total. Lo curioso, como entramos en Polonia antes del 24, somos turistas aquí sin derecho a trabajar, recibir ayuda médica, etc. No es tan importante, porque tengo un trabajo remoto y puedo pagar casi todo lo que necesitamos, pero no es divertido cuando se trata de burocracia. No puedo inscribirme en el gimnasio local porque no tengo una identificación local y no tendré la identificación porque llegamos antes del 24. Bueno, ni siquiera debería quejarme porque al menos estamos vivos. 5:45 de la mañana, mi amigo me llamó para comprobar el color del cielo. Era de un rojo infernal. Kharkov. Habían comenzado los bombardeos, sirenas por todas partes. Decidí tomar una siesta por la tarde, desperté, vi a todos en pánico, estaba muy confundido. Nuestra ciudad ya estaba en un estado de conflicto armado congelado durante años, así que pensé que no sería peor. Spoiler, empeoró. Muchas dificultades sucedieron desde entonces. Aunque vivimos en un lugar que no ha sido muy atacado, eso puede cambiar cualquier día, especialmente desde que se anunció que nuestra región será el próximo foco militar. Cosas de miedo. El estrés de las noticias y la escuela tampoco ayuda. Con la esperanza de pasar el mes e ir al extranjero, al menos por unos meses. ¿Escuela? ¿Los niños siguen yendo a la escuela? Lo siento mucho, aunque espero que tú y todos tus seres queridos estén a salvo, y espero que puedas llegar a donde quieras ir. Estaba nervioso desde el 15 de febrero, realmente no podía dormir, tenía malos sentimientos, realmente no puedo explicarlo. El 24 estaba leyendo noticias hasta las 3 de la mañana, luego el cansancio se hizo cargo, pero he puesto alarma a las 5, nunca la necesité. A las 4:45 mi padre me llamó por teléfono y me dijo: Sal, mi casa está en el lado izquierdo del río Dnipro en Kiev. Todavía no sabíamos lo malos que son los rusianos en la guerra, pero su propaganda nos hizo creer que Kiev terminará en unos días, especialmente después de los informes sobre la ruptura de la frontera bielorrusa. Me desperté aterrorizado, el corazón me latía como un loco, desperté a mi esposa, estaba enfermo, así que dormíamos en habitaciones diferentes, tomamos nuestro cofre de alarma, nos estábamos preparando para este desarrollo, aunque nadie podía creerlo, lógicamente sabíamos que 160.000 tropas incluso con superioridad aérea no serán suficientes para ocupar Ucrania, más el aislamiento económico total sería devastador para la economía. Así es como pensé antes del 24, solo para calmarme, para concluir que todo eso que pasaba arriba en la frontera es solo una demostración de fuerza y pronto se retirarán. Las manos temblaban, la cabeza no estaba pensando, tomamos nuestro cofre y cosas como computadoras portátiles, cepillos de dientes, etc. Y nos fuimos. En ese momento me despedí de mi hogar, realmente no estaba seguro de si alguna vez regresaría a Kiev o Ucrania en general, a la casa de mis padres en las afueras de Kiev. Teníamos un plan para evacuar a la familia a un lugar seguro, pero no sabíamos lo mal que estaba la situación en el sur y cuánto tiempo teníamos para llegar a Cherkasy, donde viven la madre y la abuela de mi mujer, y para ir a Khmelnytsky, a la casa de mi abuela, cerca de la frontera rumana. Los sentimientos en ese momento cambiaron de horror a puro odio, el corazón seguía latiendo como loco. Mis padres tenían un coche y decidimos irnos, ellos decidieron pasar la noche para preparar las maletas y ver cómo evolucionaba la situación. Mi padre es un exmilitar soviético y pensaba en el honor de los soldados, así que consideraron quedarse, aunque nadie vio Bucha o Mariupol en ese momento. Yo estaba furioso con ellos por considerar quedarse, porque pensé que serían asesinados bajo la ocupación, exmiembros del SBU y Exato. Sin embargo, salimos hacia las 14 horas. Las carreteras eran un gran atasco, pero afortunadamente estábamos preparados y teníamos gasolina de sobra. Llegamos a Cherkasy a las 7 de la tarde y una vez más nos topamos con el me quedaré aquí, mi vida está aquí, mi casa está aquí, mi trabajo está aquí de la madre de mi mujer. Una vez más me enfureció que la gente no tuviera en cuenta su vida en absoluto. Pasamos la noche. No dormí, sino que seguí lo que ocurría en Kherson y Mykolaiv.
Tampoco comí en todo el día. Es la primera vez que duermo 40 horas desde el comienzo de la invasión. Mi cuerpo acaba de colapsar. Vivo en Ucrania pero muy lejos de Rusia. Mi amigo me llamó y me dijo Rusia empezó una guerra total. Al principio estaba como nah, estás bromeando. Miré las noticias. Hablé con mis amigos, pensé no es tan malo, los rusos están llegando bastante lento. Ayudé a mi mamá a comprar comestibles y nos dispusimos a esperar. Más tarde, mi maestro nos dio una prueba en línea, la cual escribí sorprendentemente bien sabiendo la situación. Eso es prácticamente todo. No es cierto, fue mi reacción al 11 de septiembre. Estaba en la universidad cuando ocurrió el 11 de septiembre en los Estados Unidos. Todas las clases fueron canceladas excepto mi clase de estudios religiosos. Fue muy raro pretender que todo era normal. Y estaba a menos de una hora de donde se estrelló el vuelo 93, aquel en el que los pasajeros tomaron el control y lo estrellaron en un campo. Soy de Polonia. La noche anterior estaba escuchando las noticias que decían que básicamente comenzó una guerra. Al día siguiente me desperté con un montón de mensajes de texto que decían, ¿escuchaste que comenzó la guerra? Y yo estaba confundido. ¿No lo hizo ayer? Entonces encendí las noticias. En los últimos 2 meses, mi país, incluida mi ciudad, cambió. Antes de la masacre de Bucha, los medios simpatizaban bastante con los rusos comunes e incluso informaron que los soldados eran solo algunos mentirosos a los pobres miau miau. De repente, la narrativa cambió y desde entonces los rusos, todos ellos, están siendo deshumanizados y mentalmente estamos siendo preparados para considerarlos enemigos. El cambio de la noche a la mañana fue desconcertante de observar. Siendo polaco y escuchando a mis abuelos, siempre desconfié de esa nación. Sin embargo, fue extraño ver a todos los medios hacer declaraciones del tipo que incluso yo no haría en privado. Me recuerda mucho a la guerra de propaganda entre Croacia y Serbia antes de que comenzara el conflicto. Ahora incluso nuestro gobierno preparó para nosotros una guía de supervivencia de guerra de más de 30 páginas. Fue una lectura surrealista, confirmó mis preocupaciones que tenía desde hace casi un año. Ya he estado almacenando suministros desde el verano pasado. Básicamente estamos siendo preparados para ser el próximo objetivo. Solo en mi ciudad hay muchos refugiados y puedes escuchar ucraniano donde quiera que vayas. En su mayoría son mujeres, niños y ancianos. Los rusos están difundiendo activamente propaganda. Tenemos casi 3 millones de personas nuevas, acercándose mucho al aumento de la población en casi un 10% en 2 meses. No creo que el país vuelva a ser el mismo, pero me parece bien. Seguiremos ayudando en todo lo que podamos y esperamos ser un lugar seguro para ti y te apoyamos. Debo decir que, por una vez, nuestro gobierno y presidente aceptaron el desafío y brindaron una mano amiga. Espero que siga siendo así para que los refugiados no se queden solos de repente. Me desperté a las 6 a.m. para ir a la escuela y me dijeron que la guerra había comenzado. Me senté y jugué un Call of Duty muy realista con algunas explosiones muy realistas. Pasaron un par de helicópteros. El aeropuerto de Hostomel, que está como a 7 kilómetros de mí, quedó reducido a cenizas. Pasé un par de días jugando Ark. Uno de mis maestros fue asesinado. Luego, como el 3 de marzo, mi casa recibió un regalo explosivo ruso muy generoso. Tuve una gran batalla afuera de mi casa. Mi casa se incendió. La batalla duró como 5 horas. Vivo en Irpin como a 500 metros de la ciudad de Bucha. Evacué al centro de Ucrania y luego a Alemania. Ahora sentado aquí preguntándome qué he olvidado aquí y por qué el alemán es tan difícil. Escribir esto fue revivir. No yo directamente, pero mi esposo es ucraniano y vive en los Estados Unidos conmigo. Su familia todavía está ahí. Pasó los primeros días sin dormir, tratando de coordinar la seguridad de su familia, comunicándose con todos y cada uno. Me acerqué a algunos miembros de mi iglesia en Ucrania y Polonia para ver si podíamos obtener ayuda, porque eso era todo en lo que podíamos pensar, era en su familia. La mayoría de ellos están fuera de Ucrania y esperando poder venir a los estados. Al principio, aunque cuando su familia todavía estaba en casa, mi esposo logró comunicarse con algunos viejos amigos de su unidad cuando estaba sirviendo en el ejército ucraniano. Se suponía que debían ir a encontrarse con su familia y sacarlos, o al menos quedarse y asegurarse de que estuvieran bien. Sus amigos recibieron un impacto directo de un bombardeo y nunca lo lograron. A partir de hoy, su ciudad está bajo control ruso y todo lo de su infancia se ha ido. No podemos hacer nada más que mirar las noticias, y sé que le está matando.